Yo te invito a abrir la palabra en el libro de Josué. Josué capítulo 3, versículo 6. Gloria a Dios. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Pasamos al versículo 10. Y añadió José: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Vamos al versículo 15. Y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y todo Israel pasó en seco. Vamos al capítulo 4, versículo 5. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová y vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Vamos al versículo 16. Manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Vamos a entregar esta palabra en manos del Señor. Bendito Dios de paz, bendito Dios, amado Jesús, bendito Espíritu Santo. En esta hora, Señor, yo me someto a ti, cuerpo, alma, espíritu, mente y corazón, para que todo, Señor, lo que nazca de mi corazón muera a partir de este momento. Señor, más todo lo que nace en tu trono de gracia fluya con total libertad, Señor, a través de mi vida, a través de mi boca, a través, Señor amado, de lo que ministraremos, Señor, en esta noche la palabra. En el nombre de Jesús, yo declaro y decreto, Señor, que todo poder de las tinieblas, Señor, abandone este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Establezco tu reino, Señor, en este lugar, y declaro, Señor amado, que todo lo que acontezca a partir de este momento estará, Señor, ceñido, Señor, a tu plena y absoluta voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vos sabés que el Señor hablaba a través de la palabra. Había algo que estaba necesitando ese pueblo de Israel, esos hombres que habían sido sacados de la esclavitud allí en el pueblo, en el territorio, en Egipto. Y ellos tenían un líder, y Dios hablaba a ese líder. Amén. ¿Cuántos tienen un líder? Amén. Oh. No. ¿Cuántos tienen un líder? Amén. Amén. Todos tenemos un líder. Amén. Aún los que somos siervos, aún los que somos pastores, profetas, apóstoles, todos tenemos un líder por encima de nosotros. Siempre hay alguien. Pero hay alguien que está
ese líder es el que le da las tácticas, las estrategias, el que baja los diseños del reino para que tu vida sea transformada, para que mi vida sea transformada. Y acá veo un hombre de Dios, dice la palabra que estaba Josué y Dios le había soltado diseño, Dios le había dicho lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Ellos tenían que llegar a ese lugar, a esa tierra prometida. Amén. ¿Cuántos acá están buscando llegar a esa tierra prometida? Amén. Amén. Así es, hermano. Así, levanta los pies, todo. Porque todos estamos esperando llegar a ese lugar que Dios determinó. Como decía el apóstol Pablo, yo prosigo la meta, todavía no estoy camino a... Pero todos estamos buscando todavía esa tierra prometida. Estamos en bendición, amén. Estamos en victoria, amén. Estamos siendo transformados por Dios, amén. Pero todavía hay un montón de circunstancias, hay un montón de cosas, hay áreas de nuestra vida, las cuales todavía no hemos conquistado. Hay áreas de tu vida donde todavía el enemigo está morando. Hay áreas de mi vida en las cuales quizás el enemigo también está morando. Porque ninguno de nosotros ha sido perfeccionado en su totalidad. O sea, vamos camino a la perfección en Cristo Jesús, pero todos cometemos errores. Significa que todos tenemos territorios en nuestra vida que deben ser conquistados. Ellos tenían que llegar a esa tierra prometida, pero Dios tenía que enseñarle al pueblo de Israel a confiar en Él. ¿Sabe por qué? Porque todos confiamos en los líderes cuando las cosas van bien. Todos confiamos en los líderes cuando recibimos lo que nos gusta. Todos confiamos en los líderes cuando las cosas son como a mí me placen, como yo me siento cómodo. Ahí todos confiamos y creemos en los líderes. Ahora, ¿qué pasa cuando viene la guerra? ¿Qué pasa cuando vienen las dificultades? ¿Qué pasa cuando se te atraviesa un Jordán por delante? ¿Qué pasa cuando hay tantos enemigos y territorios enemigos que tenés que empezar a conquistar? Ahí empiezan los problemas y ahí empezamos a dudar. ¿Será de Dios o no será de Dios? Che, ¿será que tengo que estar acá o no? Lo primero que nos pasa. ¿Sabes por qué? Porque Satanás nunca va a querer permitir que llegues a la tierra prometida. Nunca. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ese que no quiero ni siquiera nombrarlo y nosotros? Que ese trabaja todo el día y toda la noche. Y nosotros nos distraemos. Esa es la diferencia. A ver, ¿él tiene poder? No. Cristo le arrebató todo poder y todo autor. No tiene nada. ¿Sabes qué usa? Te convence, te toca, te asusta, te intimida y usa tu poder para que vos te destruyas a vos mismo. Él no tiene poder. El poder se lo das vos. Se lo doy yo. Y ahí es donde está el verdadero problema. Por eso Dios estaba soltando estrategia, estaba hablándole al líder, le estaba hablando a Josué y le decía la forma en que debían cruzar el Jordán. ¿Y sabés cuál es el tema? Yo no sé en qué lugar estás vos ubicado en el cuerpo de Cristo. ¿En qué lugar de autoridad? Yo no sé en qué lugar estás ubicado. Pero yo creo que no solamente Dios lo sabe, sino que vos internamente sabés también en qué lugar estás ubicado. Porque la palabra a mí me enseña que la palabra es lámpara a mis pies y lumbrera de camino. Me muestra dónde estoy parado. Por eso es que en esta noche Dios te quiere mostrar 3 niveles diferentes para que vos camines en victoria y puedas cruzar el Jordán. Yo no sé cómo se llama ese Jordán que se está atravesando delante de tu vida, que te está impidiendo llegar a esa tierra prometida. Yo no sé qué nombre tiene, yo no sé si tiene que ver con algo sentimental, si tiene que ver con traiciones, si tiene que ver con falencias, con dolores, con broncas. Yo no sé si tiene que ver con no sentir la presencia de Dios, con un enfriamiento en tu corazón, con un enfriamiento espiritual. Yo no sé cómo se llama tu Jordán, pero el Señor en esta noche te está queriendo mostrar la forma en que Él va a empezar a operar y lo que va a pasar con tu vida a partir de esta noche, si vos podés creerle a la palabra. Dice la palabra del Señor que primero manda a Josué a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que podían, junto con los levitas, llevar el arca. No lo podía llevar cualquiera. Y si no, pregúntenle a David lo que le pasó. No cualquiera podía llevar el arca del pacto. Y había formas
especiales, específicas que Dios había determinado para que sea llevada el arca de pacto. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque vos decís, da lo mismo esto que esto no. Si Dios lo marca de una manera, Dios sabe por qué lo marcó de esa manera. No es lo mismo rosa, entendés, que un rojito claro, viste, metiéndole un poquito de blanco. No es lo mismo. Si Dios te dice rosa, es rosa. Amén. Y nosotros tenemos la tendencia de ¿qué? De buscar siempre lo parecido que más o menos se acomode a lo que yo tengo. ¿Para qué? Para evitar un trabajo extra. ¿Sí o no? Diga la verdad. ¿Nos pasa o no nos pasa? Si nos dice, hoy tenemos que ayunar. Tengo que ayunar. A ver, ¿qué día es el día que no me cae la gente en casa? ¿Qué día es el día que...? A ver... Che, pero tal día yo llego tarde. Y si llego tarde ya comieron todo. Entonces aprovecho ese día para ayunar, ¿viste? Para no tentarme. ¿Y dónde está tu ayuno? ¿Viste? Es como que muchas veces, algunos se sintieron identificados, es como que siempre tratamos de acomodar las cosas a nuestra forma. Y Dios determina que las cosas sean de una manera específica, porque Él conoce las cosas que vos y yo no conocemos. Él ve las cosas que vos y yo no vemos. Él sabe lo que vos y yo no sabemos. Y les dice a los sacerdotes que ellos tenían primero que llevar el arca de la presencia para poder cruzar el Jordán. Y yo me imagino cuando les habló a los sacerdotes y les dijo, ustedes tienen que llevar el arca de la presencia del Señor y meterse en el río Jordán. Había que creerle, eran sacerdotes, no era pueblo. Por eso capaz que hay tantos sacerdotes también acá. Gloria a Dios. Cuando Dios suelta una palabra, es para bendecirme. Decir al de al lado, Aleluya, no es para avergonzarme, jamás. Vos sabés que lo primero que les dice es, tengan fe ustedes, porque a través de su fe va a tener fe el pueblo. Pisen el Jordán, anímense, la presencia de Dios está con ustedes. Entonces dice que los sacerdotes tuvieron que animarse cargando el arca de la presencia, o sea, la presencia de Dios, tuvieron que adentrarse al Jordán. Tuvieron que animarse a ir entrando. Y vos imaginate, el Jordán no era un río, viste, de esos limpito, un río tranquilo, todo lo contrario. Era un río que era bastante movedizo y encima, ¿alguien conoce el riachuelo? Es una cosa así. O sea, imagínate, Dios te estaba mandando, viste, che, metete en la piscina. No, le decía, métanse, metan sus pies en el Jordán. ¿Cuántos de nosotros, si nos dice el pastor, bueno, andá y metete por favor en el riachuelo, quiero que... No, si me he equivocado, el pastor está loco. Es lo primero que pensaríamos, ¿sí o no? Bueno, lo que Dios habla a través de este líder, primeramente a los sacerdotes, es pisen allí, sobre el Jordán. Con ustedes va la presencia de Dios. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Ellos iban cargando la presencia de Dios y ellos tuvieron que tomar la decisión de creer primeramente. Por eso es que Dios nos está hablando primero a nosotros, los siervos. Primero a nosotros, creamos. A nosotros, los líderes, los siervos. Qué linda, qué bella es esa palabra, siervo, servir. Yo tengo que servir, no importa cómo esté, no importa cómo me sienta, no importa si estoy cansado o no estoy cansado, tengo que servir. Eso es ser siervo. Entonces cuando vos empezás a entender la responsabilidad que viene a través del amor, ¿sabés qué pasa con tu miedo? Tus miedos se desvanecen, porque primero está el otro. Primero está el otro. Cuando verdaderamente Dios te levanta como siervo, entendés que tu vida pasa a un segundo plano. La vida del otro está primero. Y hay una responsabilidad que Dios encomienda a cada uno de nosotros los siervos. Por eso es que les dijo a los siervos, primero pisen el Jordán. Y los siervos obedecieron. Y los siervos llevaron y portando la presencia de Dios, pisan el Jordán. ¿Y sabés cuál es? Lo primero que va a acontecer cuando vos en obediencia te animás a creer, empiezan a ocurrir los milagros. Empiezan a ocurrir los milagros. ¿Sabes cuánto hace que no tengo un milagro yo en mi vida? Y te hago una pregunta. Cuando alguien te dice, cuando un líder te dice, hace esto, ¿lo haces? ¿Sabes cuánto hace que lo obedezco? Porque es proporcional. El tiempo que hace que no recibís un milagro, que no recibís algo grande de parte de Dios, tiene que ver con el tamaño de nuestra obediencia. La palabra nos enseña que en la obediencia está la bendición.
¿Sabes por qué? Porque es fácil obedecer cuando nos mandan a hacer cosas que nos gustan. Pero la verdadera obediencia es cuando no entendemos lo que nos está mandando a hacer y cuando nos incomoda aquello que nos está mandando a hacer. Esa es la verdadera obediencia. ¿Por qué? Porque ahí entra a jugar el razonamiento. Yo creo que te empieces a poner, porque creo que cada uno de nosotros hemos pasado alguna vez en nuestra vida por algo que nos han mandado a hacer y no quisimos hacerlo. Y en ese momento, ¿qué es lo primero que empezás a hacer? Razonar. Y cuando empezás a razonar decís, pucha, ¿tendrá razón el pastor? A ver, empezar, porque ahí nos acordamos de todas las promesas de Dios, ¿viste? Y a mí el Señor no me avergüenza. Y a mí el pastor me parece que me quiere avergonzar. A mí el Señor nunca me obligó a nada, Él me dio todo por amor. Entonces, ¿quién es el pastor para obligarme a mí? Enseguida entras a razonar, entras a pensar. ¿Y sabés qué pasa en ese razonamiento? Ahí está actuando Satanás. Porque Satanás te trae ese razonamiento para que vos, no Él te tienta, Él te suelta eso a tu corazón y a tu mente. Pero sos vos el que decís, yo tomo la decisión de desobedecer. No es Satanás. ¿Sabes las veces que nosotros lo agarramos y lo cacheteamos a Satanás y dice, ¡pará! Yo no tengo nada que ver. Él dijo, y tiene razón. Vos y yo tomamos la decisión. Él nos tienta, Él suelta la palabra, Él te seduce. Pero el que dice sí y el que dice no sos vos y soy yo. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Estos hombres, estos siervos de Dios, dicen, apoyaron el pie en el Jordán. Y cuando obedecieron, a pesar de lo que era difícil, a pesar de lo feo del Jordán, empezaron a percibir el primer milagro de parte de Dios. Las aguas del Jordán se detuvieron. Dice que en esa parte donde estaban por cruzar, las aguas bajaban. O sea, porque hoy en día, viste, como que los científicos le encuentran a todo una respuesta. No había manera natural de que el río Jordán parara su cauce. Viste que a veces te hablan de una parte del Mar Rojo donde cruzan, dicen, no, porque esa parte de vez en cuando se seca. Entonces, cuando cruzó el pueblo de Israel, cruzó en realidad porque ya estaba seco, porque era la temporada. Bueno, esto iba en bajada. Era imposible que el Jordán parara de tirar agua. Sin embargo, la palabra dice que el Jordán cesó de mover las aguas. Las aguas se abrieron. Entonces estaban ahí los sacerdotes con el arca. Y dice, y ahí viene la segunda, ahora viene el pueblo. ¿Y vos qué decís, viste? Porque ya conocemos el final de la historia mucho. Entonces, ¿qué decimos? Ah, es fácil, no, yo cruzaría. Pero te hago una pregunta, eso pasó. Quizás ellos estaban todos así, viste, como tímidamente queriéndose acercar. Pero decían, ¿y si en algún momento baja el agua? Pues no es que hacías así, viste, ya crucé el Jordán. Tenías que cruzarlo, había que caminar desde una orilla hasta la otra orilla. Y ahí dice la palabra que el pueblo empezó a caminar porque ya los siervos y la presencia de Dios había caminado delante de ellos. Quizás en este tiempo, iglesia, vos caminaste dejándote guiar por el Señor, o sea, entendiendo que la presencia de Dios iba a ir delante. Vieron que hoy en día vienen todos y te profetizan, te dicen, haz lo que vos sientas porque el Señor va a estar ahí con vos ayudándote. El Señor va a estar ahí. No es para cualquiera esa palabra. Esa palabra no es para cualquiera. Es para los que creen. Es para los obedientes. Es para los obedientes. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que Dios hizo es, yo voy adelante. ¿Por qué? Vamos a ver cuántos me van a seguir. Vamos a ver cuántos se van a animar a seguirme. Y la presencia de Dios entró, dice el Jordán, y el pueblo fue detrás de la presencia de Dios. Y mientras el pueblo iba cruzando, los sacerdotes se fueron moviendo hasta la mitad del Jordán. Y se pararon en la mitad del Jordán portando la presencia de Dios. Y el pueblo empezó a caminar. Era una multitud la que estaba caminando por el Jordán. Y ellos iban atravesando el Jordán. Y hubo un momento, que es un momento en tu vida, iglesia, en la que vas a estar atravesando por una crisis, en la cual primeramente vas a creer que la bendición está ahí del otro lado del Jordán, pero que Dios me dejó solo. Vas a creer que en ningún momento Dios te escucha
escucha tu oración. ¿Por qué? Porque en el medio de ese Jordán significa que el Señor empieza a mostrarte todas tus debilidades. Cada vez que atravesamos un Jordán, las debilidades que tenemos en la vida de cada uno de nosotros empiezan a ser alumbradas por la luz de Cristo. Entonces, mientras estás atravesando este Jordán, empiezan a venir los pensamientos que te quieren llevar hacia atrás de nuevo, que te quieren hacer volver hacia tu estado anterior. Dios te dice: del otro lado está la tierra prometida, del otro lado tengo bendiciones preparadas para tu vida. Pero como las miserias que cada uno de nosotros tenemos empiezan a salir a la luz, y no salen a la luz porque Dios te está culpando, salen a la luz para que puedas ver cara a cara cuál es tu enemigo. Y cuando vos podés ver cara a cara a tu enemigo, lo podés destruir. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Dios te quiere mostrar tus debilidades para que las puedas vencer. Para que las puedas vencer. El enemigo te va a venir a decir: no, por esto Dios no te escucha. Pero a mí la palabra me dice que la presencia de Dios estaba en el medio del Jordán, ahí en el momento de mayor necesidad. Quizás vos no la veías. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba envuelta dentro del arca. No la veían, veían el arca, veían lo externo, no podían ver la presencia de Dios. Y cuando vos estás en el medio del Jordán, quizás no sientas, no veas la presencia de Dios, pero Dios está ahí a tu lado. Tomaste la decisión porque Dios fue adelante y te dijo: vení, caminá, yo te aseguro que vas a poder cruzar. Pero va a haber un momento en tu vida en donde Dios va a estar a tu lado y te va a decir: bueno, ahora yo te acompaño, empezá de a poco a tomar decisiones, mírame a mí y vas a ver cuando me mires a mí qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia? Que muchas veces buscamos y venimos a la iglesia a buscar solamente la mano de Dios, y Dios te está diciendo en esta noche: no mires mi mano, no busques mi mano, busca mi rostro, busca mis ojos, porque cuando vos podés mirar mis ojos, vas a ver hacia donde yo veo, y si vos ves hacia donde yo veo, vas a poder saber hacia dónde vas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es el momento más difícil, mi hermano. Ya entraste en obediencia, ya te animaste, ya creíste que esa circunstancia no te iba a atravesar, no te iba a tapar. Confiaste en lo que Dios te decía y obedeciste. Ahí viene ese tercer nivel. Ahí es donde Dios te va a decir, y hay hombres y mujeres a los cuales el Señor en esta noche les está diciendo: ahora sí empezá a caminar. Es tu decisión salir del Jordán. Yo me quedo acá en la mitad. Yo voy a detener las aguas. Vos confiá, pero salí del Jordán. Es tu decisión salir del Jordán. Y me vas a decir: pero Dios no va conmigo. Él está sosteniendo las aguas. Él está ahí sosteniendo las aguas, pero vos tenés que tomar la decisión de terminar de cruzar el Jordán. Es la parte más difícil de un siervo, de un ministro, de alguien que está conociendo a Dios. Empezar a tomar decisiones. Pero las decisiones, las mejores decisiones, ¿sabes quiénes las toman? Los mayores obedientes. Jesucristo, dice la palabra, fue obediente hasta lo sumo, dice hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo tengo una pregunta, iglesia: si a vos alguien viene, si yo en esta noche vengo, te predico y te digo: che, vos sabés que todos tus amigos, tu familia te van a traicionar y van a agarrar y te van a dejar solo, y encima te van a meter preso, y una vez que te metan preso, después te mandan a la muerte. ¿Vos qué haces? ¿Sos cristiano? ¿Sabés cómo salimos corriendo todo? Jesús, sin embargo, se plantó, le creyó al Padre. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que la iglesia todavía no entendió, y es que la obediencia no viene por el temor. La obediencia viene por el amor. La verdadera obediencia es la obediencia que viene por el amor. Dice que Jesús obedecía al Padre. ¿Por qué? Porque él amaba al Padre, porque sabía que el Padre le amaba a él. Él lo sabía, estaba seguro. Por eso en esta noche, iglesia, ¿estás segura que Dios te ama? Amén. ¿Estás segura que Dios te ama? Entonces
una de las 12 familias. ¿Sabes qué es eso? Cada vez que atravieses el Jordán va a quedar una marca. Va a quedar una marca en tu vida. ¿Sabes para qué va a ser esa marca? Hay cosas que ustedes no conocen de mi vida. Dios las conoce. Hay algunas cosas que el apóstol, mi madre espiritual, no sabe. Las ha vivido a mi lado. Hemos pasado quizás por traiciones, por saqueos hasta de iglesias, de la forma más cruel, habiendo dejado la vida, la familia, en cualquier horario, sin importar si era invierno o verano, sin importar si en ese momento, en ese lugar había demasiada delincuencia. Hermanos, hemos ido a predicar a lugares donde andaban con los revólveres acá en la cintura, y a pesar de que vayan 10 o 15 hermanos, te asaltaban, no les importaba nada. Y hemos predicado la palabra y hemos pastoreado iglesias en esos lugares y hemos sido saqueados. Y cuando hemos sido saqueados, ¿vos te crees que la pregunta lógica que nosotros podíamos haber tenido no era, Señor, ¿por qué? Yo te pregunto, ¿cuántas veces le preguntaste a Dios, Señor, ¿por qué? Si yo hice lo correcto, si yo hice lo que debía hacer. Pero Dios te dice que tiene planes aún mayores para tu vida. Vos sabés que recién le cuento al apóstol cuando llega, le digo, apóstol, se acaba de sumar una nueva iglesia a mi ministerio. Me ha sido saqueado una iglesia. Esta es una iglesia de todos jóvenes. La anterior iglesia eran todos niños al principio porque los niños habían levantado la iglesia. Te estoy hablando de un lugar muy difícil allí en Buenos Aires, en la capital. Te estoy hablando de los Piletones. Es una zona muy difícil para poder predicar. Y en aquel lugar, hermanos, los chicos habían sido las herramientas de Dios para poder traer a los padres y que se forme la iglesia. Después fue una congregación en 4 meses más o menos de casi 120 personas, pero habían empezado a predicar, a alabar, a coordinar, a hacer las oraciones todos los niños. Te estoy hablando de chicos de 5, 6, 10, 15, 12 años. Lo máximo que había era 12 años. Había una niña con leucemia, estaba a punto de morirse. Oramos por esa niña, el Señor la sanó por completo. A través de eso vinieron sus padres, a través de los padres de otros chicos que habían visto lo que le había pasado, empezaron a llegar y a llegar. Y cuando llegaban bárbaros, che. No, llegaban siendo ladrones, drogadictos, borrachos, en las peores condiciones. Pibas de 15 años, 14 años, con 2, 3 chicos, todos de distintos padres. Eso es lo que se predica, eso es lo que se ministra dentro de una villa. Y yo escuchaba pastores que empezaban a hablar, no, porque el pecado, ¿cómo vas a hablar del pecado en ese lugar? Vos no tenés idea de lo que es. Habla de la gracia, me decía el Señor. Y hermanos, ha sido saqueado ese lugar. Cuando nosotros, hoy yo veo con tristeza que ha bajado la cantidad de miembros, que la delincuencia volvió a ser grande en ese lugar. Y hermanos, cuando viene a hablar el viernes un siervo para sumarse a nuestro ministerio, me dice, pastor, ¿sabe qué? Que me empezaron a levantar toda la gente que yo tenía. Yo estaba, dice, en mi casa, ese día había llegado tarde de trabajar, estaba mi mujer en una reunión que habían invitado a todos los jóvenes que estaban conmigo y a mí no me habían dicho nada. Mi mujer se entera, va a ese lugar y a uno lo ungieron como pastor, al otro me lo ungieron como líder, al otro lo ungieron como... ¿Sabes por qué? Porque el diablo te va a venir a tentar. ¿Sabes qué? Va a mirar lo que tenés en tu corazón. ¿Querés ser siervo? ¿Querés ser líder? Bueno, yo te lo doy, te dice Satanás. ¿Cuántos títulos querés? ¿Sabés qué haces con ese título cuando estás enfrentado a una persona a la cual le tenés que practicar liberación? Agarrás ese título, te lo metés en el bolsillo, porque vas a escuchar la frase que le dijeron a esos hombres que se habían presentado delante de unos endemoniados y le dijeron, a Pablo lo conozco, a Pedro lo conozco, a Jesucristo lo conozco, pero ¿ustedes quiénes son? Cuando sos ungido solamente por el hombre, nada de respaldo vas a sentir de parte de Dios. Pero cuando Dios es el que te unge, quédate tranquilo que si el ungimiento del hombre no viene, la autoridad y la gracia de Dios van a estar sobre vos. ¡Aleluya! Van a estar sobre vos. ¡Gloria a Dios! Yo no sé por qué. Pero si hay alguien ofendido acá porque siente que estaba para más y no lo ungieron, yo te digo en esta noche de parte del Señor, fuera espíritu de ofendido en el nombre de Jesús. Es tiempo de que entiendas que si Dios te escogió, si Dios dijo, sos lo que yo determiné que tenías que ser,
aunque el hombre no te dé nada, Dios te va a exaltar. Y yo empecé a entender en ese momento, ¿sabes qué? Había sido saqueado. Mi corazón se había, y la pastora lo sabe, la apóstola Elena, mi corazón se había entristecido no por el que robó, sino por los que habían sido saqueados. Ella lo sabe, porque había que amar mucho ese lugar para ir a cualquier hora a predicar, a enseñar, a acompañar. Y con los problemas que tenía, pero sabes que empecé a entender que Dios tenía otros planes. Cuando viene este líder me dice, a mí también me saquearon, a mí también le dieron tentaciones a la gente, hubo gente que agarró y hubo otros que me siguieron. Y le digo, yo puedo entender lo que hay en tu corazón, y lo abracé. Y en el momento en que lo abracé, lo que Dios había hecho en mi vida fue pasado hacia su vida. Por eso lo que te acontece hoy, aunque no entiendas, Dios lo va a usar el día de mañana para poder bendecir la vida de otro. Dios te está poniendo en un lugar de autoridad. Dios te está poniendo en un lugar de autoridad, iglesia. Yo no sé cuál es tu anhelo. Si venís acá solamente a solucionar tus problemas, te digo, bárbaro, vení, vas a solucionar tus problemas y vas a ir a tu casa. Ahora querés que esos problemas no vuelvan más. Ese es otro trabajo, ¿no? Y ese es otro precio. Yo les digo siempre, no ores más para que Dios haga un milagro de sanidad. Orá para tener salud divina, no sanidad divina en el momento de necesidad, para tener salud divina, porque cuando vos tenés salud divina, ya la enfermedad no tiene autoridad sobre tu vida. Entonces te digo, si venís a solucionar un problema momentáneo, vení, solucionarlo y andá. Pero si no querés que ese problema vuelva más a tu vida, lo que tenés que hacer es no creerme a mí, no creerle a ella, no creerle a ella, no creerle a ninguno de los que somos siervos acá, sino creerle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que te llamó, al que te escogió, al que pagó un precio por tu vida, al que pagó con sus llagas para que vos fueras sano. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Y ahí el pueblo tomó la decisión. Y esa marca, ¿sabes cuál era la marca de la fe? Esa piedra que ellos iban retirando de allí, del Jordán, era lo que el día de mañana para ellos y para sus hijos les iba a recordar que Dios había estado a su lado, que Dios los había acompañado, que Dios había hecho ese milagro, que había estado al lado de ellos. Porque, hermanos, cruzar el Jordán significaba ir a la tierra prometida. Pero cuando llegás a la tierra prometida, no es que ya está, me damos la casita acá y listo. No, dice que tenían que empezar a conquistar. Ahí tenían que empezar a conquistar. O sea, el Jordán era el principio o era la llave de la conquista. Cuando aparezca un Jordán en tu vida, no pegues la vuelta, porque ese Jordán, si pegaste la vuelta, te va a aparecer allá. Y si fuiste para el costado, te va a aparecer allá. Y si te fuiste para el otro lado, te va a aparecer allá, hasta que te animes a cruzarlo. Porque Dios está empeñado en bendecirte. Dios está empeñado en llevarte hasta la tierra prometida. Y vos sabés que esa tierra prometida, dice la palabra, había que conquistarla. Por eso el pueblo lo primero que tenía que aprender que era a tener confianza en su Dios, a saber que Dios iba a estar en cualquier circunstancia al lado de ellos. El Señor te está diciendo en esta noche, iglesia, yo no sé por qué estás atravesando, yo no sé el nombre de tu Jordán. Si ya atravesaste tu Jordán, yo no sé cuáles son los enemigos con los que te estás enfrentando en la tierra prometida. Pero yo te puedo asegurar algo en esta noche, que en esta noche Dios te va a dar la autoridad, Dios te va a dar la gracia, te va a mostrar para que tu vida y ese enemigo que tengas ahí adelante tenga que moverse. Tu vida va a ser bendecida y el enemigo se moverá. Vos sabés que si leemos en la palabra y si vamos allí a la historia de David y Goliat, ¿cuántos conocen la historia de David y Goliat? Amén. Vos sabés que se enfrentaron David y Goliat, ¿sí o no? ¿Qué es lo que asustaba al ejército de Israel de Goliat? El tamaño. El tamaño, ¿qué más? La fuerza, ¿qué más? La bravura, ¿qué más? ¿Saben qué hacía? Mirá, vieron que yo no soy muy alto, ¿no? ¿Alguno lo notó? Bueno, te cuento, cuando yo todavía no conocía al Señor, me decían, ¿viste? Porque siempre hay otro petizo que te aconseja también, ¿viste? Y me decían, dice, vos cuando te enfrentés con un grandote, andá y pegar el primer grito, dice. Porque si le pegás el primer grito y lo asustás,
el tipo se queda piola. Y entonces cuando yo leo la historia de David, digo, vos fíjate, claro, estaba en ese momento Goliat, era gigante. Pero el pueblo, el ejército de Israel era muchísimo mayor en número, ¿sí o no? Y tenían los carros, tenían armas, tenían todo. O sea, lo podían vencer. Pero ¿sabés qué hacía Goliat? Los amedrentaba con la palabra. A ver, que venga uno. Que venga uno de ustedes. Y si me vence, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Ahora, si nos vencemos, ustedes van a ser nuestros esclavos. El diablo te va a querer esclavizar a través de la palabra. Pero primero, ¿sabes qué va a querer hacer? Aislarte. Primero te aísla. ¿Cómo te aísla? Con la rebeldía. La rebeldía te aísla, te corre del cuerpo. ¿Quién fue el primer rebelde? Él. El corudo, ¿no? ¿Sí o no? Ese fue el primer rebelde. No le fue muy bien. Y yo digo, ¿vos querés seguirlo a ese? Cada vez que entramos en rebeldía nos ponemos bajo el paraguas de él. Entonces nosotros le estamos regalando nuestra autoridad a él, la autoridad que Dios te otorgó, la autoridad que Jesucristo pagó en favor tuyo y mío allí en la cruz. Y él va a venir a amedrentarte y te va a soltar palabras y te va a decir, tenés razón. ¿Viste? Mi pastor está equivocado, mi pastor me está haciendo esto. Tenés razón, te va a decir Satanás. ¿Sabes qué tenés que hacer? Que andate. Ese no es tu lugar. Vos no tenés que estar al lado de ese pastor, porque el pastor es malo, te daña. Goliat quería aislarlo, quería decir que venga uno a pelear conmigo, que venga uno, porque él le tenía miedo al número del ejército. ¿Saben cómo esta iglesia va a ser poderosa cuando esta iglesia esté unida? Amén. Y no estoy hablando solamente del Rey de Gloria, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Cuando no importen las congregaciones, cuando no importa cómo se llame tu iglesia ni tu ministerio, sino que entendamos que somos todos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Cuando podamos entender eso, vamos a trabajar en unidad. Y cuando nosotros podamos estar unidos, no va a haber enemigo que se pueda plantar adelante, porque va a ser vencido en el nombre de Jesús. Dale palmas al Rey. Para que entendamos, iglesia, hasta ahora no pudiste resolver un montón de cosas en tu vida. Empezá a utilizar la palabra. Dice la palabra que cuando David se enfrenta a Goliat, ¿no? Estábamos hablando recién de David y Goliat. Cuando se enfrenta, dice que el filisteo dijo, miró y vio a David y le tuvo en poco. Dice, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. ¿Sabes cómo se desata la guerra espiritual? Con la palabra. ¿Sabes cuándo empezó la victoria de David? Con la palabra. Y te lo reafirma Dios. Porque primero David dijo, yo no vengo, a mí no me miré, yo no soy este chiquitito que vos ves acá, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Él ahí le dijo quién era el que lo mandaba, quién era el que le dio las armas. Pero ¿sabes qué? Así como el enemigo le quiso saquear la autoridad, ¿alguien sabe qué es lo que tuvo David para matar a Goliat? ¿Con qué lo mató? ¿Con? Una onda, una piedra. Con una piedra, dicen. Amén. Les voy a contar lo que dice la palabra. Dice, y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Dice, ¿murió? Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. ¿Qué representa la espada? La palabra es lo que utiliza
utilizó David para vencer a Goliat. La palabra. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos muchas veces en iglesias y por los cuales muchas veces no conquistamos esa tierra prometida? Porque nos cuesta soltar la palabra. ¿Tenés un problema? Solta la palabra. Tengo una debilidad. Solta la palabra. Algo se levanta contra mí. Solta la palabra. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos falta fe. La palabra dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, y a mí la palabra me dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, o sea que si yo no tengo fe, ¿qué tengo que hacer? Agarrar y hacer como, ¿cuántos han alguna vez clavado un clavo en una pared o en alguna madera? ¿Alguien lo ha hecho? Yo tengo una pregunta, ¿el clavo que se fija es aquel al que vos agarrás en el martillo así le das una vez? ¿O no? Ahí no se fija, ahí se marca, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que hace que ese clavo quede clavado, fijado en la pared o en la madera o en todo? La repetición. La repetición. ¿Sabés cuál es el problema? Nos aburrimos. Después de las 2 o 3 primeras palabras nos aburrimos, pegamos la vuelta, nos olvidamos y buscamos otro enemigo. Dios te está diciendo en esta noche que Él te va a ayudar a jugar, a pasar el Jordán. Dios te dice en esta noche que Él te dio palabra de sobra para poder vencer a los enemigos que te van a presentar en esa tierra prometida. Pero el enemigo está en forma ilegal en ese lugar. Y sos vos la fuerza de choque que tiene que agarrar al enemigo y recordarle cuáles son sus derechos. Sus derechos son cero. El único que tiene derechos sobre esa tierra prometida sos vos. Sos vos, sos vos, sos vos, porque Jesús lo pagó en la cruz del Calvario en favor de tu vida y de mi vida. Ponete de pie, vamos a estar orando.